En el cuarto video de LabVIEW vamos a estudiar las librerías y las variables. Para eso vamos a usar el proyecto que hemos estado trabajando a lo largo de este curso. Damos clic ahí y aquí lo tenemos. Anteriormente, en el primer video, creamos un primer BI llamado demo, que está aquí. Es un BI sencillo con el que hicimos algunas pruebas. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a estudiar lo que son las librerías, y lo voy a empezar a explicar con una de sus utilidades. Por ejemplo, si yo ya tengo aquí en este proyecto un BI que se llama demo, el software no me va a permitir crear otro BI con el mismo nombre. Vamos a hacer la prueba. Nuevo BI, control S para guardar, y vamos a crear una nueva carpeta 04 librería. Enter, enter, y aquí en el nombre escribimos demo, enter, y aquí inmediatamente me indicó un conflicto. Vean cómo aquí dice conflicto. La razón es porque no puede haber dos BIs con el mismo nombre, aunque estén en diferentes carpetas o en diferentes lugares. No pueden estar en el mismo proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Bueno, una manera de resolver esto es separando los BIs en librerías, y de esa manera los BIs se pueden llamar igual, pero si están diferentes librerías no va a haber conflicto. Entonces, para ello, aquí en My Computer vamos a dar clic derecho, nueva, virtual folder 04 librerías, enter, y aquí vamos a crear una nueva library, librería. Damos clic ahí y vamos a dar control S, vamos a dar sí para guardar esa librería. Aquí en la carpeta 04 librerías le ponemos el nombre de 04 mi librería. Ok, ya se guardó ahí. Y ahora este segundo BI que nosotros creamos, que dice conflicto, lo vamos a arrastrar a esa librería, y como vemos acaba de desaparecer en conflicto. La razón de esto es que al estar los BIs en diferentes paquetes, LabVIEW no tiene ningún conflicto para diferenciar cada uno de esos dos archivos, entonces no hay ningún problema. Entonces, si yo quisiera tener varios archivos que se llamen de la misma manera, no va a haber ningún conflicto si yo los separo por medio de librerías, porque el software ya los va a poder diferenciar. El problema se da o se daba porque el proyecto no podía diferenciar entre un archivo y otro porque tenía el mismo nombre, pero ahora ya lo puede hacer. Ahora, esta es una de las ventajas o una de las utilidades de utilizar librerías. No es la única, tiene muchísimas ventajas, muchísimos casos de uso, muchísimas funciones, muchísimas aplicaciones. Aquí vamos a estudiar algunas de ellas, que son las que vas a utilizar más comúnmente en un trabajo o para programar de manera avanzada. Una de ellas es para agrupar archivos o recursos que ejecutan una función determinada. Por ejemplo, vamos a ir a el diagrama de bloques, pantalla completa. Por ejemplo, yo aquí tengo la paleta de funciones y tengo, por ejemplo, en la parte de mediciones hay una parte que se llama NI DAG MX. Si nosotros damos clic aquí, vemos que hay una serie de funciones que todas tienen que ver con la paleta DAG MX, que sirve para control de instrumentos de National Instruments. Entonces, todas estas funciones que sirven para lo mismo podrían perfectamente estar empaquetadas en una librería. Entonces, esto es lo que tú vas a hacer cuando quieras crear funciones que hagan lo mismo. Por ejemplo, si tú vas a crear varias funciones nuevas que van a servir, no sé, para medir voltaje en un proyecto tuyo, tú puedes crear una librería especial que se llame librería de voltaje, y ahí metes todas tus funciones, la opción de calibrar instrumento, iniciar instrumento, medir voltaje, finalizar. Esas funciones las puedes crear en una paleta como esta, con ese nombre de librería, y en ese momento, cuando tú cambies de computadora o compartas esa librería, la persona que
que la descargue, la incluye en su proyecto y automáticamente le van a aparecer todas las funciones que tú tienes guardadas en esa librería. Entonces, una de las funciones principales es para encapsular o para agrupar recursos, que no nada más pueden ser funciones, pueden ser variables y otro tipo de recursos, en un paquete que tú puedas compartir. Para eso sirven las librerías. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar nosotros esto y ahora vamos a mostrar un caso de uso de la librería, pero primero vamos a utilizar variables, que es el otro tema de este video. Las variables en LabVIEW sirven para obtener el valor de algún elemento en alguna sección específica del código, y lo que diferencia a las variables es su alcance o su ámbito. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a incluir un botón normal y un LED. Nuestro programa va a hacer que cuando se presiona el botón encienda el LED. Entonces vamos al código, los conectamos directamente, nada más que los vamos a ingresar en un ciclo while para que el código se ejecute continuamente. Aquí damos clic derecho, crear control, control U, control S, ejecutamos el programa. Miren, cuando yo presiono el botón se enciende el LED. Hasta ahí todo está perfectamente bien. Cuando yo presiono este botón se detiene el programa. Ahora vamos a volver al diagrama de bloques. Supongamos que yo quiero hacer una copia de este código que se ejecute en paralelo. Aquí ya lo tengo. Si vuelvo al panel frontal, se creó una copia también de los controles. Ahora, ¿qué va a pasar si yo no quiero tener dos botones para controlar cada uno de los LEDs, sino que quiero que se controlen con el mismo botón? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que en lugar de tener este botón de aquí, yo lo voy a borrar, lo pueda controlar con este botón de acá de arriba? Bueno, pues lo que tengo que hacer es utilizar una variable, porque yo no puedo sacar un cable desde aquí hasta acá. No va a funcionar el programa correctamente. Entonces, doy clic derecho, crear local variable o variable local. Doy clic ahí y lo que tengo aquí es como una copia del valor de ese control. Doy clic derecho, cambiar a lectura, change to read, doy clic ahí y ya la puedo conectar aquí. Entonces, esta parte de abajo, esta variable local, es exactamente como si yo hubiera conectado el botón directamente, y la puedo volver a utilizar en otras partes de mi código. Por ejemplo, aquí, aquí, aquí. Todas las veces que yo necesite ese valor, yo lo puedo obtener de esta manera. No puedo duplicar el control, porque el control original es este, pero puedo duplicar la variable, y esa variable puede ser de lectura, como es en este momento, o puede ser de escritura. Si yo cambio champ to write, yo puedo también enviarle valores al botón. Entonces, esa es la función que tienen las variables. En este caso se trata de una variable local. Vamos a ver cómo funciona. Cambiamos, ejecutamos el código y vamos a ver que cuando yo suelto el botón, los dos LEDs se apagan. Cuando presiono, los dos LEDs se encienden. Entonces vemos que es exactamente el mismo valor para los dos LEDs. Sin embargo, en el ciclo de arriba tenemos el botón y en el de abajo tenemos una variable local, que es como una copia de su valor. Esa variable nada más va a funcionar en este BI, por eso se llama local. Pero ahorita vamos a ver una manera de que con este botón se pueda controlar un LED en otro BI distinto, mediante otro tipo de variable. Ok, detenemos este ciclo y también este, y se detiene el programa. Ahora, ¿cómo puedo hacer yo para controlar, aparte de estos LEDs, otro LED, pero que está en otro archivo distinto, en otro BI? Bueno, pues para eso se van a usar las variables y las librerías, que son los temas de este video. Entonces guardamos el archivo, vamos a ir a la ventana del proyecto, y aquí en la carpeta 4 y en la librería 4 vamos a dar clic derecho, nuevo BI, y este se va a llamar control S, otro BI. Ok, entonces aquí en la librería tenemos dos BIs, el que se llama demo y el que se llama otro BI. Entonces ya tenemos dos.
Yo desde demo quiero controlar un LED en el otro archivo que se llama otro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo primero que voy a hacer es crear una variable global, ya no una variable local como en el código, una variable global. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, nueva, variable, y me aparece una ventana. En esta ventana yo le tengo que dar un nombre, por ejemplo, control remoto LED. Luego tengo que darle un tipo. Aquí va a ser single process. Luego vamos a ver para qué funciona eso. Luego un tipo de dato, en este caso va a ser booleano. En la descripción yo puedo agregarle una descripción, en este momento no lo voy a hacer. Y sería todo. Doy OK. Y vemos que aquí en la librería se crea esa variable. Yo doy clic aquí en guardar todo. Luego, ¿cómo lo voy a utilizar? Bueno, pues aquí en el código de demo, desde la ventana del proyecto, yo puedo tomar esa variable y ahí voy a arrastrar la variable desde la ventana del proyecto. Miren, la tomo de aquí y la arrastro al código y aquí ya la tengo. Y lo que voy a hacer es en cualquiera de los dos ciclos, por ejemplo en el segundo, la integro, doy clic derecho, modo de acceso, access mode write para escribir, y aquí la conecto para que el valor del botón se le asigne a esa variable global. Control U, listo. Y aquí sería todo. Luego vamos a ir al otro BI. Aquí estamos, el otro BI. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí voy a crear solamente un LED. Listo. Y en su código voy a asignarle el valor de la variable global. Tengo la ventana del proyecto y desde aquí la arrastro. Aquí está. Y solamente la conecto. Listo. Ahora voy a encerrar esto en un ciclo while. Creo un control y listo. Guardo este proyecto. Ahora, con esto yo voy a poder controlar este LED desde el otro BI. Vamos a ver cómo hacerlo. Cerramos este código y vamos a guardar todo el proyecto y vamos a ver los dos BIs. Aquí tengo el BI número 1 y el BI número 2. Ejecuto el primer BI y luego ejecuto el segundo BI. Y ahora cuando yo presiono el botón, prenden todos los LEDs. Eso es porque estoy utilizando una variable compartida. Entonces el valor del botón se está asignando a este LED de manera directa. Luego con una variable local se le asigna a este otro LED. Y al mismo tiempo se le asigna a la variable global. Esa variable global va a poder ser accedida o utilizada en cualquier otro BI que yo tenga en este proyecto. Entonces no necesita ese BI no necesita estar dentro de esta librería. Solamente necesita que yo arrastre esa variable global a su código para poderla utilizar. Y eso fue lo que hicimos con este BI que se llama otro. Arrastramos la librería, se lee ese valor y se le asigna. Yo lo puedo utilizar. Entonces eso es lo que está sucediendo. De esa manera yo tengo un control remoto. Desde un BI puedo enviar valores a otro. Igualmente puedo recibir. Y también pueden ser de cualquier tipo. Puedo enviar texto, números, números flotantes, arreglos, cualquier tipo de dato de LabVIEW. Y también puedo enviar tipo de datos personalizados que vamos a ver en otro video. Entonces, ¿por qué hicimos el video de las variables junto con el video de librerías?
Pues simplemente porque tú debes de saber que las variables globales necesitan que forzosamente las incluyas en una librería. O sea, no puedes crear variables independientes. Para que tú crees variables tienes que crear primero una librería, y dentro de la librería te da la opción para crear las variables. Entonces por eso lo hicimos en un mismo video. Entonces cuando tú necesites variables globales, creas una librería y en esa librería creas adentro las variables. Y ahora sí, esas variables las puedes usar en cualquier VI del mismo proyecto. Muy bien, ahora vamos a detener todos los VIs y vamos a dar doble clic en la variable y se abre la ventana. Dijimos que iba a quedar pendiente esta parte. Esta parte de aquí nosotros utilizamos singlet process. Eso quiere decir que la variable va a funcionar en el mismo proyecto, o sea, en esta misma computadora solamente. Pero su función no acaba ahí. Si yo quiero, puedo elegir esta opción que se llama Network Published, que es publicar en red. Y en ese momento se va a activar un servidor que está instalado aquí en la computadora de National Instruments. Y esa variable yo la voy a poder usar en cualquier parte del mundo mediante una conexión de red. O sea, si yo tengo otra computadora conectada a esta computadora por la red, la voy a poder utilizar. O sea, por medio de internet o intranet. Entonces, con eso yo ya podría controlar VIs que estén en otra parte del mundo, en otra computadora. Entonces, si yo selecciono ahí, yo ya voy a poder publicar esas variables. Adicionalmente, si yo activo esta casilla que es habilitar alias, doy clic ahí y ahora no solamente voy a poder compartirla entre la red, sino que ya voy a poder enlazarla o vincularla con una variable de otro tipo de servicios o servidores, como lo puede ser OPC Server, entre otros. Y ahora ya aumento mi capacidad de control. Si yo ya tengo una máquina en una empresa que tiene las variables, por ejemplo, de un PLC, pues yo puedo enlazar una variable que yo crea. Por ejemplo, esto que acabo de crear, la puedo enlazar, por ejemplo, a una entrada de un PLC. Y ahora ya no necesito presionar el botón, sino que los LEDs se encenderían cuando se active la entrada del PLC. Igualmente lo puedo enlazar con una entrada de un robot o con un valor de un servidor. Yo ya puedo hacer aquí cualquier cosa con ingeniería de control. Eso lo vamos a hacer en otro video. Nada más que tú sepas todo lo que se puede hacer con variables. Si tú eres ingeniero de control o de electrónica, tú ya sabes que inmediatamente cuando yo te hablo de OPC, ya puedes hacer casi cualquier cosa. O sea, en la industria hay infinidad de maneras de vincular casi cualquier equipo eléctrico o electrónico con un servidor OPC o con un PLC. Y después de ahí pues ya podemos hacer casi cualquier cosa. Nada nos impide. Que eso es lo que hacen los ingenieros de control. Entonces, nada más abro esta ventana para que tú lo veas. Luego ya te voy a enseñar proyectos de cómo hacer este tipo de controles. Por el momento lo que debes de saber es las librerías, para qué sirven, cómo se crean, qué ventajas nos dan. Y la parte de variables, qué es una variable local, qué es una variable global, cómo se utilizan, para qué sirven. Y la parte de publicación en red, que ya es para control remoto. Muy bien. Doy aquí en cancelar. Y listo. Con eso vamos a guardar todos nuestros archivos. Y sería todo por este video de librerías y variables.